¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, clarificamos la información para que estés muy bien informado. El caso Gustavo Arribas, el titular de la AFI, vuelve a estar nuevamente en el primer plano de la información, al menos de lo que nosotros mantenemos, porque seguramente esto no te lo van a contar. A raíz de documentación presentada en las últimas horas por el senador nacional Fernando Pino Solanas, el caso Arribas, ¿se acuerda? Involucrado en el lavallato, en la operación Odebrecht, que rápidamente Macri trató de sacarlo. Arribas, las transferencias, 5 transferencias, de las cuales el propio Arribas admitió. Después presentaron alguna documentación que rápidamente aquí el juez federal Canicoba Corral lo sobreselló, pero ahora nueva documentación probaría que se fraguaron documentos. Esta noche te vamos a poner este caso en el primer plano de la información. Además, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Circo y Engaño. Es una de las frases que utiliza el juez federal Sebastián Casanello el viernes último en el fallo contundente, claro, donde dice que no encontró ninguna evidencia en la relación entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, en lo que los medios titularon La ruta del dinero K. El juez Casanello dice: no hay evidencias de la relación entre la expresidenta Lázaro Báez. Vamos a contarte, porque durante el fin de semana los medios que conforman el poder mediático, judicial y político de la Argentina daban por hecho que no importa lo que diga el juez federal Sebastián Casanello, un juez independiente, que seguramente la Cámara Federal igualmente, a pesar de lo que diga Casanello, iba a procesar a la expresidenta. Tremendo, porque esto te demuestra cómo se maneja hoy la justicia en la Argentina. No importa lo que diga un juez independiente como Casanello, importa lo que diga una Cámara Federal que depende políticamente del gobierno de Mauricio Macri. Habrá que ver si llegan a cometer ese acto de irracionalidad jurídica. Pero hoy te vamos a contar lo que nadie te contó el fin de semana, los claros y contundentes argumentos del juez federal Sebastián Casanello, que habla de cómo se crea información falsa, mentirosa, que habla el juez de circo y engaño para crear información, vender cuando muchas veces eso no está probado. Circo y engaño es también lo que muchas veces el gobierno te arma durante estos meses. ¿Te acordás cuando un ministro del gobierno dijo: a falta de pan, bien vale el circo? Circo y engaño es lo que el presidente Mauricio Macri está desde la semana pasada enrolado en contra de Aerolíneas Argentinas, porque buscan que se caiga Aerolíneas Argentinas, buscan el desguace de Aerolíneas Argentinas, y poco, como muy bien dijo Pablo Viró la semana pasada aquí, pocos políticos de la oposición han hablado de un tema que hay que defender y que es nuestra aerolínea de bandera. Y el presidente Macri durante el fin de semana llegó al punto máximo del cinismo al decir, con este tuit, vamos a reflejarlo en la pantalla: da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto. Y hacía referencia al presidente a las inundaciones tremendas
que en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, vamos a mostrar las imágenes, esto que no te mostraron porque algunos medios estaban más preocupados si la cancha de Boca estaba inundada o no. El conurbano bonaerense, Lanús, Quilmes, la propia ciudad de Buenos Aires, inundada. Hace 3 años que gobierna Cambiemos. Y así como te prometían que iban a construir jardines de infante con la plata del fútbol para todos, que no construyeron esos jardines de infante, el presidente ahora le quiere echar la culpa de estas inundaciones a lo que según él se malgasta en Aerolíneas Argentinas. Y realmente esto es circo y engaño. Porque hoy a la mañana, con el móvil de Mañana Silvestre en Radio 10, estuvimos recorriendo Quilmes, que fue una de las ciudades más afectadas. ¿Sabe qué pide la gente? Cordón cuneta, que limpien los desagües, que limpien las zanjas, que pongan caños. Mire si se necesitan mucha inversión para hacer eso. Hay ineficiencia y hay olvido de las zonas pobres porque no les importa a este gobierno los pobres. Que se inunden, total no hay problema, pero el presidente sí utiliza el drama de las inundaciones para empezar a armar el relato en contra de Aerolíneas Argentinas, para que dentro de poco te digan, da pérdidas, no sirve para nada, hay que privatizarla. Como van a decir pronto del tema de las jubilaciones. Entonces forma parte del circo y engaño en la que está el gobierno hoy contra Aerolíneas Argentinas. No dice el presidente que hubieran podido hacer muchas obras con la plata que se patinaron de las reservas en las jugadas que tanto Sturzenegger como Luis Caputo hacían con el dólar para favorecer a sus amigos y a los grupos de inversión que ellos trajeron. O de las famosas LELIQ. Fernando, buenas noches. ¿Cuánto por día pagan de interés por las famosas LELIQ? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mirá, están pagando un promedio, vamos a hacer, de 1.000 millones de pesos por día, entre 800 y 1.200 millones según el volumen que se coloque y según la tasa de interés. Pero calculale 1.000 millones de pesos por día que se pagan de intereses por la LELIQ. Esto en 3 días y medio pagás todo el déficit de un año de la aerolínea, ¿no? Bueno, ¿cuántas obras se podrían hacer con lo que pagan por día de LELIQ en la Argentina? Mire, el stock de LEVAC. Esto era lo que... Esto es lo que llegó a ser el stock de LEVAC, 1.2 billones de pesos. Billones, billones. No te entra en la cabeza. El stock de LELIQ... Esto es al día de hoy. Al viernes, sí, 587.000 millones de pesos el stock de LELIQ que se van renovando cada día, ¿no? Los intereses de la deuda, ¿cuánto es, Fernando, por día? Ahí lo tenemos, 2.136 millones por día los intereses de la deuda. Está hecho el cálculo más o menos, 2 de enero, 12 del mediodía, arranca el año. Ya con lo que pagaste de intereses de la deuda, financiaste todo el año de déficit de Aerolíneas Argentinas. Por eso decimos que forma parte del circo y engaño que el gobierno quiere hacer ahora contra Aerolíneas Argentinas. Y reitero esto, pocas voces de la oposición, de esta oposición adormilada a la que el gobierno pasa por arriba, se elevan frente al ataque feroz que desde el gobierno están haciendo contra Aerolíneas Argentinas. Pablo Viró, hoy, esta mañana, en Mañana Silvestre hablamos con Pablo Viró y de esta forma le respondió a Macri. Sí, la verdad que esto no es nuevo, Gato. Nosotros vemos que tienen un tema ideológico y además una estrategia de tratar de dividir para adentro y para afuera. Primero, publican salarios y condiciones laborales mentirosas, y en algunos casos muy sacadas de contexto con el afán de agraviar, de molestar, de que la gente se ofusque, y tratan de enfrentar a los laburantes entre sí, o los usuarios, digamos, los trabajadores de aerolíneas con los usuarios. Primero para hacerle daño a la compañía
y para posicionarse políticamente con su núcleo duro. Imagínate que ayer durante la tormenta, o el sábado durante la tormenta, para llevar unos órganos a los aviones, había unos compañeros de rampa que estaban yendo en contra de lo recomendado del planeta, ¿no? Pero tienen esa cosa de cuando hay órganos ir más allá. Y les pegó un rayo y terminaron internados 6 laburantes de aerolíneas argentinas esforzándose por llevar órganos para una donación. Pero claro, el presidente no te habla de lo que se gasta en intereses de la deuda externa. Gran parte del presupuesto de ajuste que se va a aprobar este miércoles en la Cámara de Senadores va a ser para pagar los intereses de la deuda contraída por este gobierno. No te habla de los intereses que por día realmente vergonzosos se pagan en LELIC, ni de lo que se patinaron de reservas del Banco Central de la República Argentina. Pero vamos a otro escándalo que se viene. Usted sabe que desde la asunción de Carlos Rosenkrantz como nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estallado las polémicas. Acusado por Ricardo Lorenzetti por varios hechos graves nunca aclarados. Después vino otra polémica, el almuerzo que Rosenkrantz y la vicepresidenta Elena Hayton de Nolasco compartieron en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri y los operadores judiciales Pepín Simón, José Torello, entre otros, que para ser un poquito más, no tan bochornoso todo, no aparecieron en la foto oficial, ni en la filmación. Pero muchas veces nos hemos preguntado qué espera la Corte o los integrantes de la Corte para empezar a poner un poco de racionalidad a la irracionalidad de vastos sectores de la justicia argentina. Durante el fin de semana llamó la atención declaraciones, por un lado, de uno de los integrantes de la Corte que está en oposición a muchas de las posturas de Rosenkrantz, como es Horacio Rosati. Y después, durante el fin de semana también, declaraciones del propio titular de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Rosenkrantz, que entre otras cosas volvió a defender que los jueces no paguen ganancia. Pero algo muy interesante que ahora vamos a analizar y comentar con Darío. Coincidieron tanto Rosenkrantz como Rosati en algo que desde este programa, con muchos ex jueces, con fiscales actuales o abogados venimos hablando, del uso, del abuso y de la persecución con el que se utilizan las prisiones preventivas. Por ejemplo, fíjese lo que dijo Horacio Rosati sobre este tema. Lo que algunos creen es un cambio, sin entrar en ningún caso particular, en los modos de la aplicación de la prisión preventiva en materia penal, frente a hechos de procesamiento o ante la espera de la condena. Digamos, ¿se cambió? ¿Siente que hay un cambio? ¿Le parece que algunos periodísticamente titulan como un abuso de la prisión preventiva? Nosotros vamos a tener que resolver ese tema y seguramente lo vamos a hacer. A mí lo que me importa en estos temas es que la regla sea pareja. No es sencillo que la regla sea pareja, ¿eh? No es sencillo desde el entendimiento general. Es sencillo para un juez. Debería ser sencillo para un juez. No por la cara del cliente, no por la ideología y no por la notoriedad, que son los factores que uno ve. Pero ¿por qué hicieron esto en este caso? A veces se dice, porque hay cientos de otros casos que no tienen notoriedad, que tienen un trato diferente. O bien, estos dos casos son iguales, pero este tiene una ideología de derecha y este de izquierda, a este le va de una forma y a este otro le va de otra forma en la misma circunstancia. Bueno, nosotros estamos muy atentos a eso, a que eso, cuando debamos resolverlo nosotros, no ocurra. Pero hay que estar muy advertido porque la verdad es que la posibilidad de un trato desigualitario siempre está. Bueno, por fin alguien y un integrante de la Corte que se da cuenta
que la prisión preventiva se está utilizando como un arma de persecución política a partir de la doctrina Irursun. Por suerte alguien pareciera que empieza a poner racionalidad a la irracionalidad de vastos sectores de la justicia argentina. Ahora, fíjese lo que, en el mismo sentido, opinaba el presidente de la Corte. Prisión preventiva debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse. Nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso. Darío Villarruel, buenas noches. ¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. La verdad que teléfono para Comodoro Pi, teléfono para Cámara Federal, teléfono para Claudio Bonadío y otros jueces federales, contundencia y una brisa de aire fresco para la justicia argentina. Que dos importantes miembros de la Corte hayan expresado lo que todo abogado sabe, el tema del abuso de la prisión preventiva y el tema de si está de un lado o está del otro, y que uno de ellos haya dicho, nosotros vamos a tratar este tema. Porque muchas veces las prisiones preventivas son rechazadas por la Corte porque no son gravamen irreparable, porque la causa sigue adelante, aunque todos pensamos que la detención causa gravamen irreparable. Lo que dijo Rosati es, apelen que nosotros vamos a ver estos casos. Y en los dos casos, el denominador común es Cristina Fernández de Kirchner, porque quien está en esa circunstancia, más allá de un montón de otras personas, y que tiene un peso ideológico importante, porque es la que más mide en la oposición y puede llegar a ser candidata, es que la Corte dice, queremos revisar por qué la quieren meter presa y si realmente va a eludir la acción de la justicia. Es muy importante. Pero hay un tema más, me parece más polémico, más que la expresidenta Darío. Los empresarios de la causa de las fotocopias, porque a algunos los mandaron a prisión y otros están libres. En la causa de las fotocopias donde se ve cómo se utiliza como un arma de persecución y de presión la prisión preventiva. Tal cual, pero fíjate que ninguno habló de la ley del arrepentido, ninguno habló de extorsión, sino que fueron más genérico el tema de la prisión preventiva, que puede llegarse por estos datos que decís vos, y también el tema de los empresarios. Pero quizás los empresarios no están en la carrera política. Cuando Rosati habla de derecha o de izquierda, en realidad está apuntando a los políticos que están detenidos con prisión preventiva. Y esto tiene que ver con la salud institucional del país. No importa si son kirchneristas, macristas o de izquierda. En la Argentina, la Constitución y las leyes garantizan la libertad de las personas hasta tanto haya una sentencia condenatoria. Y si van a eludir la acción de la justicia o van a perturbar la investigación, lo que dice Rosati es que debe estar probado en el expediente que alguno que queda detenido tuvo esa actitud y por eso la justicia falló. Te repito, Gustavo, hoy en la Cámara Federal estaban muy preocupados por estas declaraciones porque apuntan directamente ahí. No hablan de la justicia ordinaria, de penal económico. No, ¿quién es el autor de la doctrina? Martín Irursun. Irursun. Obviamente, que está solo y espera, porque hay un dato. Por este desastre que hay en la justicia de no nombrar jueces, Martín Irursun es el único juez de la causa donde está teóricamente la mal llamada ruta del dinero acá y que tiene que resolver si revoca o no el fallo de Sebastián Casanelo, que fue obligado a llamar a indagatoria a Cristina y porque tuvo lo que tiene que tener, dijo acá hay falta de mérito, porque a lo mejor otro juez le hacía caso a Irursun y procesaba a Cristina Fernández. Va a estar linda la batalla porque Irursun solo no va a poner y tiene que llamar a otro juez de la otra sala, que puede ser Llorens, que puede ser Bertuzzi o que puede ser Bruglia. Es una batalla muy importante la que da Casanelo, porque ahora Martín Irursun está en el ojo de la tormenta y paralelamente con estas declaraciones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bien, y vamos a una polémica designación que hizo la Corte en las últimas horas. El presidente de la Corte, en la política online, tensión en la Corte porque Pepín ocupó un cargo clave en el equipo de Rosenkrantz. El asesor de Macri puso al subprocurador del Tesoro a manejar la comunicación de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia está convulsionada por la decisión de Carlos Rosenkrantz de contratar al subprocurador del Tesoro, un funcionario clave del Poder Ejecutivo, para manejar la comunicación del máximo tribunal en una maniobra que le atribuyen a Fabián Pepín Rodríguez Simón. A través de la resolución 3384, el presidente de la Corte autorizó la contratación del abogado Juan Pablo Laitou para cumplir funciones en la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Institucional, encargada del manejo de la comunicación del tribunal. Laitou tendrá un cargo equivalente al de secretario letrado, el más alto cargo en la Corte. Y esto se produce justamente después del almuerzo de Rosenkrantz con el presidente, donde, si no bien apareció en la foto, Pepín Simón y Torello estuvieron presentes. Vamos ahora, el hashtag esta noche es Circo y Engaño, a los fundamentos del fallo del juez federal Sebastián Casanello para dictar la falta de mérito a la expresidenta en la denominada causa de la ruta del dinero K. Vamos directamente a los fundamentos, a las partes más salientes, donde dice Casanello: aquí el imputado colaborador profundiza su relato al agregar dicho que adjudicó a Lázaro. Esto está hablando de el arrepentido Leonardo Fariña, que muchos hoy lo toman como un panelista para muchos programas de televisión. Tomando dicho del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Casanello dice: aquí el imputado colaborador profundiza su relato al agregar dicho que adjudicó a Lázaro, que permiten presumir la potestad de dueño que asumió sobre ese dinero negro luego de la muerte del expresidente. Otros indicios y pruebas apoyan esta hipótesis. En suma, los dichos de Fariña son contundentes y opuestos a las hipótesis de los acusadores en este aspecto. Lázaro Báez se percibía a sí mismo como único dueño de esta fortuna y actuaba en consecuencia. El relato que detalla la estructura societaria y bancaria construida para fugar dinero negro de Lázaro Báez se sostiene sobre los legajos bancarios enviados por las autoridades suizas y panameñas y la documentación remitida por Panamá, aportada por organismos oficiales y estudios jurídicos especializados en la materia de creación de sociedades offshore. Estas pruebas documentan el circuito que realizó el dinero en el extranjero y que siempre concluía en cuentas bancarias que registraban a los hijos de Báez como sus únicos beneficiarios finales. Es decir, que esta maniobra que tuvo por objeto la capitalización de Austral Construcciones se llevó adelante respetando el designio con el que parecería haberse iniciado años antes la fuga del dinero. Esto es, la paulatina cesión de su patrimonio, es decir, el de Lázaro Báez, en favor de sus hijos. Eso se buscó en este caso mediante la cesión de acciones preferidas en el cobro en favor de la Fundación Kinski, lo que le habría permitido a Lázaro Báez convertir a sus primogénitos en los principales beneficiarios económicos de Austral Construcciones sin tener que ceder el control de su principal empresa, dado que conservaba la mayoría de las acciones ordinarias de la sociedad. Lo que está diciendo Gustavo, el juez, teniendo en cuenta la prueba, es que Lázaro Báez es titular de todos sus negocios y además puso en cabeza de sus hijos cualquier cuestión económica. Más adelante, en el fallo de 34 carillas, habla que hay un testamento donde lo que hace Lázaro Báez es blindar a sus hijos como únicos herederos de todos los bienes que están en esta causa y que ya está en un juicio oral. Está muy bien lo que hacemos porque en realidad la parte de Cristina Fernández es algo que viene de atrás.
Ya el proceso contra Lázaro Báez, Fariña, los hijos de Lázaro Báez, está en un tribunal oral 4 y ya ha comenzado el juicio, que va a tardar un año. Cristina Fernández no tiene nada que ver porque no hay ninguna prueba. Los medios han establecido, y por eso habla Casanelo en su fallo, que Cristina es la dueña de los medios o el dinero y que Lázaro Báez es un testaferro. ¿Y por qué? Porque como Lázaro era amigo de Néstor, ¿cómo puede ser que tenga tantos bienes y que la presidenta no tenga nada y que es una manera de ocultar la presencia de Lázaro Báez, que le recuerdo, hace 2 años y medio que está detenido y de alguna manera, si no fuese así, lo hubiese dicho. Recordá, Gustavo, que muchas veces los medios instalaron que pide declarar Lázaro Báez para ser arrepentido e imputar a Cristina Fernández. Bueno, seguimos con los fundamentos del fallo del juez Casanelo, que es muy importante. Como puede verse de los puntos consignados, el objeto de ese testamento está orientado a blindar su patrimonio, es decir, el patrimonio de Lázaro Báez, para su familia después de su fallecimiento. Es decir, habría labrado este documento, el testamento, para proteger su fortuna declarada y a sus herederos, no para cederla a nadie. A su vez, no debe dejarse de lado el testamento celebrado por Lázaro Báez, tendiente a proteger propiedades y activos declarados en favor, de nuevo, de sus herederos, ni tampoco puede eludirse la obligación de atender a la totalidad de la descripción de los hechos aportada por Leonardo Fariña como imputado colaborador. Un principio básico de objetividad y buena fe censura la posibilidad de tomar una parte y dejar otra para reconstruir una versión amañada. Esto es importante, porque ¿qué hacen muchos medios? Toman de Fariña lo que les interesa a ellos, pero no un todo. Y el juez Casanelo dice, muchachos, tienen que tomar toda la declaración, no la partecita que solo les interesa a ustedes. En contraste, las pruebas recolectadas en este expediente acreditan que la fuga de dinero ilícito, negro al exterior, comprobada y hoy en juicio, se inició luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, por lo que hasta ahora luce como un circuito autónomo. Es necesario dejar en claro que Cristina Fernández y Lázaro Báez y otros exfuncionarios ha sido responsabilizada. Hoy enfrenta un juicio oral y público por las conductas defraudadoras a las arcas estatales que permitieron al mencionado Báez generar los fondos ilícitos que luego fugó al exterior. Lo que aquí se intenta desentrañar justamente es si su participación se extendió también a las puntuales maniobras de lavado que forman parte del objeto procesal. Es por ello que debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura, cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia, y el juez dice, aquí y hasta este momento, con la prueba recolectada, no hay evidencia. Gustavo, lo que dice el juez es que ya hay una causa donde se investiga la obra pública y está procesada Cristina Fernández y se está investigando su obra pública y también está procesado Lázaro Báez, que no tiene nada que ver con esta causa. Entonces, no está probado en aquella causa que las obras públicas que le dio el Estado y que pagó el gobierno a Lázaro Báez hayan continuado con ese dinero de Lázaro Báez en poder de la familia Kirchner. Entonces, él dice, hay otra causa donde se investiga la obra pública, que en este caso no tiene nada que ver. En un ratito te voy a pedir, si me permitís, Gato, cuando presentamos la resolución, en el primer párrafo, que lo pasamos de largo, está cuál es la carátula del expediente, que muchos no la han leído. Te pido, Charles, si podés, al principio de la resolución, está subrayado también, pero medio que lo pasamos de largo, dice, para resolver la presente causa número tanto, y ahí dice la carátula, que no tiene nada que ver con la ruta del dinero acá. Esto para demostrar, de alguna manera, que los medios instalaron, Canal 13, el programa de La Nata, el diario Clarín, una ruta de dinero K que no existe
Sin embargo, está tan instalada que hay muchos que creen que Martín Irursun va a revocar el fallo porque va a resolver de acuerdo a lo que quieren los medios y no de acuerdo a lo que establece el derecho. Por eso esto es clave. La causa se llama Lázaro Báez sobre encubrimiento. No hay ninguna ruta del dinero K que esté en el expediente como base de una acusación. Muy bien, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, el doctor Carlos Beraldi, que es el abogado defensor, el único que tiene la expresidenta, esta mañana en diálogo con nosotros en Radio 10, en Mañana CB3, decía lo siguiente. Y además, cuando uno es querellante, tanto a través de la Oficina Anticorrupción o de la UIF, lo que trata de hacer, o por lo menos simular, es que está buscando la verdad. Y acá lo que el juez hizo es ordenar 10 medidas de prueba muy intensas, muy profundas, sobre cuestiones que tienen que dilucidarse respecto de investigaciones que se están desarrollando fuera del país a través de exhortos diplomáticos. Y también algo que es muy importante, y es analizar los flujos de fondos desde las cuevas financieras, ¿no? No sea cuestión de que no quieren que se investigue esto porque en definitiva la ruta del dinero K, como la llaman ellos, termina siendo la ruta del dinero M. Lo cierto y concreto que de la familia Kirchner no hay ningún elemento, y me refiero tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a sus hijos y a las sociedades con las que ellos han administrado sus bienes, son las sociedades familiares, los Sauces y el Tesur. Muy bien, vamos a seguir porque a partir de las 21 va a estar el doctor Martín Mena y vamos a seguir hablando de este tema, la justicia que tanto interesa hoy por hoy en la Argentina. Fernando Alonso, bueno, Fernando, a ver, finalmente, si bien ya se está anunciado, mañana ya firmó hoy el decreto, el presidente, bono de la polémica, ¿no? Bono de la polémica. Firmó hoy el presidente el decreto. Es un decreto de necesidad y urgencia, por lo tanto después va a tener que ser ratificado por el Congreso. Y utilizó un decreto de necesidad y urgencia porque como se mete en la discusión paritaria y dispone un aumento salarial por decreto, necesitaba esta figura, no alcanzaba solo con un decreto normal. El decreto lo que plantea es un bono de 5.000 pesos, dice pagadero en 2 cuotas. Una en diciembre con los salarios de noviembre, que pertenecen a noviembre, otra en febrero con los salarios que corresponden a enero. Pero tenemos ahí algunos detalles. A ver, vamos a los detalles y ahora decimos por qué es el bono de la polémica. Será no remunerativo para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Monto 5.000 pesos. 50% con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre. 50% restante con los salarios de enero del 2019, pagaderos en febrero de 2019. Es decir que hay una distancia bastante 2 importante. meses, 60 días. 60 días. Claro. 5.000 pesos estamos hablando. A ver, ¿qué más? Empresas y sindicatos podrán adecuar la implementación. Esto es importante, por eso decimos el bono de la polémica. Fíjese, dice, empresas y sindicatos podrán adecuar la implementación en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva. La suma se podrá tomar a cuenta de una revisión salarial para el 2018 y queda absorbida si ya se otorgó ese aumento. Vos sabés, Gustavo, que ahí dice 2 cosas importantes. Sí. La primera, la declinación productiva, porque si uno habla de crisis, puede ser que la crisis esté registrada en algún documento presentado ante el Ministerio de Producción o ante la cartera laboral. Ahí dice declinación productiva, por lo tanto, no hace falta que ya esté en situación de crisis. Puede el empresario o el sector declararse en este momento. Bueno, y la segunda... Espera, sí. Sí, y eso es lo que habilita que se pueda pagar en las cuotas que se pacten. Dice que la tienen que pactar entre empresarios y el sindicato. No, pero ¿cómo van a hacer con una empresa? Ya, por ejemplo, escuché hoy, CAME salió a poner el grito en el cielo y dice, muchos negocios no están en condiciones de pagarlo. Pequeños y medianos empresarios, dice, el 50% no lo puede pagar, están en crisis. Lo escuché hoy al abogado laboralista de Diego. Dice,
va a haber muchas demandas porque el gobierno no puede obligar a las empresas a pagar algo si están en crisis. Es decir, no deja conforme ni a los empresarios ni a los sindicatos. Bueno, nunca el decreto iba a dejar conforme primero a las dos partes, pero fundamentalmente porque solo estuvo pensado como una forma de desactivar el paro que estaba previsto de 36 horas para fin de este mes, ¿no? Ahí está. Es solo un argumento para que la CGT levante el paro que proyectaban justo cuando iba a estar reunido el G20. Tiene sabor a poco, digamos. El viernes aquí Claudio Lozano mostraba y nosotros hemos mostrado cómo ha caído el poder adquisitivo de los salarios. Se necesitaría para recomponer el salario bonos de 30.000, de 20.000, los estatales de 50.000 pesos. No de 5.000 a pagar, vaya a saber hasta cuántas cuotas. Pero además, lo más dice, si ya te dieron un aumento salarial, revisando lo que se había firmado para el 2018, esto queda cuenta. Si firmás algún aumento para lo que resta de este año, también se considera a cuenta. Con lo cual, los sectores que estaban en condiciones de pagar un aumento salarial, lo están pagando, no necesitaban el bono. Sí, hay sectores como las estaciones de servicio que cerraron un convenio de 40%, como camioneros que también estaba rondando eso, como los petroleros, como un montón de actividades que están actualizando salarios en el orden del 40%. Este bono va a quedar incluido dentro de eso. Y los sectores que no pactaron aumentos salariales es porque no estaban en condiciones de hacerlo, y es lo que vos decís, nadie los va a pagar. Bueno, ahí está. Vamos a ver, mientras estamos esperando, que enseguida va a venir el doctor Ricardo Alfonsín esta noche a conversar cómo proyectan el 2019, ya está ingresando a nuestros estudios. Quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y o el régimen laboral aplicable. Les van a dar igualmente un bono para los trabajadores, ¿no? Ahí está. Para trabajadores estatales será una suma fija, 5.000 pesos, que se abonará por única vez con el salario del mes de diciembre de este año. Y creo que consiguieron 10%. 5%, hay dos aumentos de 5% que creo que lo teníamos en la placa siguiente. Hay un aumento de 5% este año y otro aumento de 5% el próximo año, en enero del próximo año, que es 10% más 15% que habían firmado en la paritaria. Estamos hablando de una actualización de 25% de los salarios públicos, ¿no? Sí. Bien. Y la comisión antidespido. La comisión rige hasta el 31 de marzo del 2019. Los empresarios, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a 10 días hábiles de hacerla efectiva. La cartera laboral de oficio o a petición de parte podrá convocar a una audiencia para considerar las condiciones del despido. Vos fijate lo que dice ahí, considerar las condiciones del despido. No dice suspender el despido, no dice negociar la continuidad, dice negociar las condiciones del despido. Por lo tanto, es una comisión que lo único que plantea es ponerle un poquito más de burocracia a la decisión de una empresa cuando ya está tomada la de desprenderse de un trabajador. Sí. Esto no va a aportar nada de acá a fin de marzo cuando... Pero además, no nos olvidemos, los empresarios firmaron con el presidente en el 2016 un acuerdo para no despedir, nunca lo cumplieron, porque al día siguiente de haberlo firmado empezaron a despedir. Esto fue en 2016. Firmaron, en la misma semana se conocieron despidos masivos. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Y ahora, para esta última semana del mes, para la última semana de este noviembre, pese a que se levantó el paro, va a haber movilizaciones muy importantes de otros movimientos sindicales, de otros sectores del trabajo, en coincidencia con la presencia en Buenos Aires de la cumbre del G20. Así que desactivaron el paro, pero la calle va a estar muy movida este fin de noviembre. Déjame aclarar que debe haber muchos abogados laboralistas que nos están mirando y respecto de esa audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo se deben estar riendo, porque la verdad que no sirve de nada. Te van a convocar, no te va a obligar el Ministerio, no lo tenés que echar. Te van a decir, bueno, demoramos un poquito más que te echemos, pero esto no sirve para nada, es una mentira, es engañar a la gente en un dibujo que es parte del bono, por lo cual la CGT, muy irresponsable, con esto poquito, levantó el paro. Podría haber recibido esto y haber hecho el paro, porque la gente sigue reclamando.
Bueno, muy bien, lo habíamos prometido, estaba con nosotros esta noche el doctor Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Gustavo? Qué gusto verlo. Pero lo mismo, ¿eh? Buenas ¿Cómo noches, Darío y Fernando. ¿Cómo va? Me perdono. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué está recibiendo? En realidad, no, estoy apagando. Estoy apagando. Muy bien. Bueno, la realidad iba a decir preocupado, ¿no? Sí, preocupado. Y no es arbitrario, ni las cosas están complicadas. En definitiva, y ustedes lo saben mejor que yo, los indicadores sociales del año 2015, cuando asumió el PRO, no se han modificado. Han empeorado. Han empeorado algunos, y son los mismos indicadores que le hicieron perder la elección al anterior Frente para la Victoria. Y bueno, la inflación, el déficit fiscal, ahora se lo va a combatir con herramientas que desde mi punto de vista no son las más adecuadas, porque van a generar otro tipo de problemas. El desempleo, el nivel de actividad económica, bueno, el endeudamiento, la pobreza. El asunto es qué hacemos para adelante, porque yo creo que deberían hacer un esfuerzo las distintas fuerzas políticas, incluido el oficialismo, empezando por el oficialismo, para convocar al diálogo con el propósito de ver si podemos acordar algunos instrumentos, por lo menos, no para resolver lo que no se ha podido resolver hasta ahora, en 2 años y medio, sino para llevarle la tranquilidad a la sociedad en el sentido de que las cosas no se van a agravar. Pero bueno, eso requiere disposición al diálogo. Pero el gobierno está como muy ensimismado diciendo este es el único camino, este es el camino posible, sí, vamos por acá, y se niega a escuchar otra voz. Sí, yo ¿no? creo, a ver, yo no creo en las malas intenciones, sinceramente. Yo no creo en las malas intenciones de un partido político. Por ejemplo, la idea de que el gobierno quiere gobernar para los ricos, no me maten, pero les voy a decir, la idea de que el gobierno quiere gobernar para los ricos es una idea a la que le falta lógica electoral. Si alguien gobierna para beneficiar a los ricos, como son menos con los pobres, pierde la primera elección, enseguida. Ahora, esto no quiere decir que el gobierno no crea que gobernando para los ricos se beneficia a los que no son ricos. Que tratando de meterte lo menos posible con los sectores más fuertes de la economía, tratando de que opere simplemente el mercado, y en el mercado, por supuesto, tiene más capacidad de maniobra los sectores más poderosos económicamente, o si vos querés decirlo de otra manera, tratando de atender las demandas de los sectores más poderosos, no solamente se beneficia a esos sectores, sino que se termina beneficiando al conjunto de la sociedad. Bueno, la teoría del derrame, eso es un error muy grande. Eso ya se probó y nunca dio resultado. Y actualmente no está dando resultado. Hay algunos sectores que se benefician y eso después no se expresa en un beneficio en términos generales, ¿no? Al contrario, se generan mayores problemas. Pero yo no creo en malas intenciones. No importan las intenciones, lo que importa son los resultados, ¿no es cierto? Los resultados son malos, como usted bien dice. Son malos, absolutamente. Yo lamento que mi partido... Ustedes saben que mi posición no es cómoda, ni es grata, ni a mí me resulta gratificante estar en esta situación, ¿no? Yo los quiero mucho a mis correligionarios, pero no entiendo por qué estamos haciendo algo tan distinto a lo que dijimos que íbamos a hacer cuando celebramos este acuerdo, porque en aquella ocasión no solamente dijimos nos vamos a aliar con el PRO que es un partido distinto, sino que además en el caso de que no nos toque ganar las PASO dijimos quédense tranquilos. Nosotros vamos a tratar de influir en las decisiones, vamos a evitar que se cometan errores, vamos a influir en el rumbo de la gestión, no vamos a neutralizar eventuales sesgos muy liberales, no acompañaremos lo que creamos que no es bueno para el país. Pero eso pareciera a los mismos radicales hoy que están... Porque ustedes estaban en la convención de Gualeguaychú en contra de la alianza, ¿no? Sí, yo no voté en realidad, pero hablé, sí. Hablé porque creí que dije más que nada que se había cometido el error de destruir un acuerdo entre fuerzas afines para reemplazarlo por un acuerdo entre fuerzas que no eran afines. Claro. Y con el mayor de los respetos a los que piensan distinto a lo que pienso yo, ¿no? Porque yo no siento que alguien me ofenda a mí porque me diga que yo soy... unen. No se rompió, lo rompieron. Lo rompieron. A ver, yo diría que Cambiemos, fíjense ustedes, ¿no? Pues no tiene importancia para la gente seguramente. Cambiemos no nace en marzo en Gualeguaychú, Cambiemos nace en el 2014, en marzo se formaliza, claro, pero nace a lo largo del 2014 cuando se destruye UNEN, ahí ya se destruye para crear Cambiemos. Bueno, seguramente con la mejor intención hicieron ese cambio de
la alianza, ¿no? ¿Y usted está en la búsqueda ahora de rearmar un espacio de centro progresista, digo, con fuerzas afines? En primer lugar, el espacio que nosotros hemos creado, el Encuentro Progresista, no es un espacio que tenga, en principio, habrá que ver cómo evoluciona, intenciones electorales, ¿no? Pero sí queremos reflexionar desde la política para mejorar la calidad de la política. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que es más fácil hacerlas. Además de que son muy necesarias, es más fácil hacerlas si se reúnen varios partidos políticos. Yo creo que por lo pronto hay que comprender que el diálogo es un recurso fundamental en política, que los acuerdos son necesarios en política, los desacuerdos no son gratuitos, son muy costosos. Y hay circunstancias que por sus dificultades requieren de determinados acuerdos. La calidad de la política debe saber distinguir cuándo es necesario el acuerdo y cuándo no es necesario el acuerdo. Ahora, para eso hay que recuperar el diálogo en una sociedad, o mejor dicho, con fuerzas que se relacionen entre sí de esta manera. No es imposible el diálogo. Alfonsín decía, si no hay diálogo, no hay política. Decía algo peor, hay violencia. Decía, hay violencia. ¿no? Bueno, y yo lamento y me preocupa la falta de conciencia, ojalá esté equivocado yo, que exista acerca de las consecuencias que puede tener esta forma de relacionarnos entre las distintas fuerzas políticas. Ahora, Ricardo, usted dice, no creo que este sea un gobierno de rico para ricos. Yo pienso... No creo que sea la intención. Yo pienso que sí, que lo es, pero sí, bueno. Está bien. Ahora, sí coincido con usted que es un gobierno que se abre muy poco al diálogo. Absolutamente, ¿por qué? Están creídos de que ellos y que subestiman la política, Ricardo. Exacto. Subestiman, no creen en la política. ¿Por qué? Y esta es la diferencia entre por qué, Gustavo. ¿Por qué no escucho? Porque, a ver, el PRO, a diferencia de la Unión Cívica Radical, cree que lo mejor que pueden hacer los gobiernos o la política por la economía de un país es meterse lo menos posible con eso. Claro. El PRO cree que, en definitiva, la responsabilidad de los gobiernos es garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad monetaria. Hecho esto, de lo demás se encarga el mercado. Y cualquier interferencia de la política en el mercado, aunque esté bien intencionada, bueno, produce resultados que son contrarios a lo que se buscaba. Entonces, claro, el diálogo y la búsqueda de acuerdo es una interferencia desde esa concepción espuria en el funcionamiento del mercado. Por eso no creen, porque creen que si es el mercado el que resuelve los problemas, ¿por qué es necesario el diálogo? Y yo creo que la política dio lo mejor de sí a través de la historia. Obvio. Cuando fue capaz de hallar consenso. Total. No solo entre la política, o entre las principales fuerzas políticas, sino con los sectores de la burguesía nacional, del empresariado nacional y los sectores del trabajo. Yo creo que se necesita un acuerdo de esta naturaleza. Y por otro lado, cualquiera que lea un poco de historia verá qué fue lo que se hizo para resolver problemas complejos como los que tenemos que resolver nosotros en otros países del mundo. Ahora, Ricardo, Ricardo, perdón, en la reunión de la convención de Gualeguaychú se perdió más o menos en una votación que fue 180, algo parecida. 140, por ahí. Si hoy va a una convención de Gualeguaychú, ¿qué pasa? El radicalismo, es decir, va a revisa su actuación después de 2 años en Tiene esta... que reunirse, yo les voy a decir no digan nada, acá entre nosotros. Me da la impresión de que no quieren reunir No quieren reunir la convención. No quieren reunir la convención, yo no sé Mire, por lo menos hay 2 cosas que no se pueden preguntar en este partido. Una es qué vamos a hacer el día que desaparezcan las circunstancias que justificaron que fuerzas que piensan diferente se reúnan en un frente común. Después, si quieren, hablamos de eso. Pero la otra cosa que no se puede hacer, la otra pregunta que no se puede hacer, y eso se va a hacer en la convención, esa pregunta, si nosotros cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, si no cumplimos, ¿por qué razón no cumplimos? Y si a la luz de los hechos fue mejor no cumplido, fue mejor no haber cumplido o no. Porque además, Ricardo, está a la vista. Cambiemos. El PRO ha arriado muchas banderas históricas del radicalismo. No, el radicalismo. No. O el radicalismo las ha arriado. El PRO hace, muchachos. Por eso Está bien, sí, yo me trato de equivoqué. generalizar. El PRO hace lo que radicalismo cree que es mejor para el banderas país. históricas. Lo que hemos estado acompañando decisiones que nosotros hasta el 2015 creíamos que no eran las mejores para el país somos nosotros. Ahora digo nosotros, es injusto, Sí. porque Jorge No. Sapia, el presidente de la convención, no. Sí. Juan Manuel Casella ha sido muy crítico, Freddy Storani mismo ha sido muy crítico, quien habla ha sido muy crítico. No son, la conducción formal no es todo el partido. Ni siquiera yo les diría que hoy, si hubiera una posibilidad de elegir y el voto fuera obligatorio, no sé cómo estarían los números hoy en la Unión Cívica Radical. Y sí, hay mucho enojo, ¿no?
Darío. No, le quería preguntar, usted habló del diálogo, que este gobierno no dialoga, pero una de las banderas de este gobierno para convencer a la gente era que venía a dialogar, a terminar con la grieta, y mucha gente votó porque, claro, había una cuestión ríspida antes en la política, antes de 2015, y llegaron y no dialogan. Y digamos que continúa lo mismo o peor. Y además otra cosa, un dato nuevo que le quiero dar. Este gobierno, a través de sus principales dirigentes, maneja la justicia y mete preso a dirigentes opositores, que no pasó nunca, ni en el gobierno de su papá, ni en los otros gobiernos posteriores. No se metió nunca preso a opositores, como está pasando ahora, más allá de la cuestión de la culpabilidad o no de los acusados. Sí, dos cosas. En primer lugar, es cierto que no hay diálogo. Yo creo que hay dos obstáculos para el diálogo en la Argentina. Uno es Cambiemos. La Unión Cívica Radical debería tener claro que el diálogo es fundamental en política. Alfonsín escribió un libro que se llama Democracia y Consenso, uno de cuyas partes más importantes se dedicaba a valorar el consenso y el diálogo como método para la resolución de los problemas en democracia. Pero el PRO, al creer, el PRO, por un lado, cree que el diálogo en búsqueda de acuerdos es una interferencia incorrecta de la política en el mercado. Pero por otro lado, creen que esta es la única alternativa, que no hay nada para hacer, que los que piensan distinto están equivocados y no tienen nada para aportar. Eso es un obstáculo para el diálogo. Ahora, en la oposición también creen que en el PRO no se lo puede convencer de nada, que es inútil intentar dialogar, que es absolutamente una ilusión pretender cambiar las cosas, que nada se puede cambiar. Esas dos posiciones. ¿Quieren que les dé un ejemplo, una muestra de lo que... Miren, que no hemos valorado bien, que debería llamarnos la atención sobre la forma en la que se relacionan las fuerzas políticas en la Argentina? Que dos fuerzas políticas no hayan podido ponerse de acuerdo para un acto protocolar como era la transmisión del mando, eso es una cosa que a mí me dejaba... El grado de sospecha, el grado de desconsideración que existe entre las fuerzas políticas, eso es alarmante. Ahora, y Ricardo, esto deberíamos señalarlo nosotros también, así no se puede progresar. Ahora, Ricardo, y para el futuro, para el 2019, Bueno, porque está visto, todos coinciden en el diagnóstico que este gobierno cada vez está agigantando más la brecha entre ricos y pobres, la economía está mal, solo para un sector. ¿Y qué pasa de aquí al futuro? Bueno, yo creo, por lo Porque pronto... digo, usted no está en Cambiemos hoy. No, yo estoy en la Unión Cívica Radical. No gobierna Cambiemos, Gustavo, no gobierna Cambiemos. Hay algunos radicales más macristas que Macri. Exacto. Que dicen que gobierna Cambiemos. El presidente dijo, esta no es una coalición de gobierno. Claro, verdad. El presidente de la República dijo, esta es una coalición electoral. No gobierna, por supuesto, la UCR, gobierna el PRO. Eso no quiere decir que nosotros no podamos influir. Al contrario, la posibilidad de influir, bueno, surge de la propia naturaleza de las cosas. Hemos contribuido a que llegue al gobierno el PRO, tenemos todo el derecho a tratar de influir en las decisiones que se toman para que las decisiones sean las que nosotros consideramos correctas y en el caso de que nadie pueda convencer al otro, que se sinteticen las diferencias. Por otro lado, nadie está obligado a acompañar cosas que cree que no son buenas para el país. Nadie, ningún partido político. Ahora, yo espero que la Unión Cívica Radical, a partir de ahora, como decía, empiece a trabajar sobre el PRO acerca de la necesidad, procurando persuadirlo de que es necesario abrirse más, dialogar más, escuchar a otros. La política, además, la política pero es una cuestión usted de poder y de relación de fuerza, además. Bueno, y que lo convenza la oposición también. ¿Usted va a insistir? ¿A usted no le interesa que el PRO, porque el PRO ya está claro? No, yo lo que quiero es que de acá al 2019 las cosas no se compliquen, porque, a ver, tratar de desresponsabilizarme, no pagar costos políticos, bueno, yo en realidad podría decir eso, quedarme tranquilo, he manifestado cuáles son mis posiciones desde el principio, pero la principal representación de un político es evitar problemas. Y si se siguen tomando decisiones equivocadas, los problemas se van a agravar. Usted está pidiendo un milagro, porque la verdad bueno, que yo creo en los pero milagros. está claro que... Yo creo en los milagros. Pero está mucho claro la que provincia de mirando el Buenos Aires. 2019, usted va a estar en un lado y muchos sectores del radicalismo en otro. Yo voy a ver, en el 2019 yo lo que he dicho siempre, y cómo se enojan en el partido por esto, ¿no? Parece mentira. no le dé tanta bola al partido. No, sí, los partidos no hay. Miren, ese es otro error. Yo la aplaudí a usted no le dieron Cristina, bola y se yo fue la a aplaudí a Cristina Kirchner en el Congreso, le arranqué yo los aplausos, cuando dijo, yo tuve muchas diferencias con el menemismo, dijo eso, en los 90. Eso no era tan cierto, al final las tuvo. No era tan cierto eso, pero el otro sí dijo, sí es cierto, y ahí arranco los aplausos. Yo dijo, pero nunca se me ocurrió dar la pelea por afuera, ahora se le ocurrió.
yo lo aplaudí, porque creo que puede ser un remedio peor que la enfermedad. Habrá que ver, tampoco este es un dogma que no puede ser revisado, ¿no? Habrá que ver. Yo lo que digo sí, que no voy a acompañar decisiones que no se crea que sean las mejores para el país. No lo voy a hacer a eso. Y veré qué es lo que dice el partido, veré qué es lo que... Pero está, digamos, en la construcción está acercándose a sectores Yo más adelanto progresistas, trabajo. ¿no? Yo creo que la Unión Cívica Radical se tiene que dar una discusión acerca de qué tipo de alianza quiere construir. Nosotros hemos hecho una alianza entre los que, con los que piensan distinto para competir contra los que piensan igual. Bueno, ahora tenemos que tratar de... Yo creo que nosotros no volvemos al bipartidismo. No. Vamos a volver, vamos a ir a la construcción de frentes. Tal vez empecemos por 3, tal vez empecemos por 2, no lo sé. Tiene que haber un frente de centro-izquierda en el que tiene que estar la Unión Cívica Radical y tiene que haber un frente de centro-derecha en el que estén los otros partidos que no piensan como la Unión Cívica Radical. Ambos republicanos, democráticos y serios, tiene que haber entre ellos un acuerdo institucional para respetar la república, la división de los poderes, la independencia de los poderes, y tiene que haber, creo yo, un diálogo entre esas fuerzas, porque algunas cuestiones las vamos a tener que acordar. Sí, vamos a tener que dialogar también con las empresariados, el capital nacional y con... Miren, no salimos. Los problemas que tienen que resolver los países del tercer mundo son problemas serios. No quiero decir que no podamos estar mejor. Sí, puede ser que vengan momentos de vacas gordas, luego de vacas flacas, pero siempre en el subdesarrollo. Esa es la deuda que tenemos en 35 años de democracia. No de la democracia, ¿eh? No. En todo caso, la deuda de la política y otros sectores de la sociedad. No haber salido del subdesarrollo. Tenemos los problemas propios de los países subdesarrollados. Ese es el principal objetivo. Y no lo hace un solo partido eso. Por supuesto no lo hace el mercado, ¿eh? No, obvio, totalmente. Un gusto. No, gracias, un gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, acá por favor, invitado. Muchas gracias. Pausa. Enseguida te vamos a contar la denuncia contra Gustavo Arribas, titular de la AFI. Lo está denunciando Pino Solanas de haber fraguado documentación para salvarse de las acusaciones del Lavallato. Enseguidita.